Cada segundo que pasaba, los susurros crecían. ¿Cuándo llegaría su maestra? ¿Sería tan estricto como lo habían afirmado los rumores? ¿Podría realmente haber expulsado a toda su clase el año pasado? Sus compañeros de clase discutieron en voz baja, e Izuku luchó para mantener su expresión clara, sus ojos enfocados en su cuaderno frente a él. Necesitaba controlarse antes de que Aizawa llegara o alguien notaría que encontraba toda esta situación extremadamente divertida. Alguien acababa de sugerir que tal vez su maestro de aula había cambiado ya que Aizawa aún no había llegado. Cuando la puerta se abrió de golpe, los estudiantes sentados más cerca de la puerta saltaron ante el sonido inesperado. Aizawa se paró en la puerta, sus ojos se movieron a través de la clase. Se encontró con la mirada de Izuku por un momento, la esquina de su boca contrayéndose en lo que el resto de la clase seguramente vería como una sonrisa antes de entrar completamente en la sala y tomar su lugar en el podio. Aizawa observó la clase por otro momento, midiendo su reacción hacia él mientras lo miraban de regreso. Izuku trató de ver a Aizawa de la forma en que el resto lo veían, pero era difícil recordar lo que había pensado cuando entró por primera vez en el departamento de Aizawa. La conmoción y la emoción que sintió cuando Aizawa acordó entrenarlo lo habían abrumado todos los demás ese día. Tal como estaban las cosas, su mentor se quedó quieto al frente del aula, encorvado detrás del podio. Si Sashi podía verlo, Izuku estaba seguro de que le daría a su compañero héroe una conferencia sobre el poder de una primera impresión a pesar de que ambos sabían que a Aizawa no le importaba ser nadie más que él mismo. Mirar sobre la superficie del rudo exterior de su maestro sería su primera prueba. Si no podían aprender a no emitir juicios basados en apariencias, no tenían por qué ser héroes profesionales en primer lugar. Mantener su conexión en secreto definitivamente sería más difícil de lo que había previsto. Sin embargo, a pesar de esa primera sonrisa, Aizawa no parecía tener el mismo problema. Mantuvo su expresión tan clara como lo había hecho el primer día que Izuku apareció en su apartamento, sin chispa de reconocimiento o sonrisa insinuada. Izuku se negó a ser la razón por la cual su plan falló, y se obligó a mirar por encima del hombro de Aizawa. Sin una peculiaridad, sus reacciones podrían significar la diferencia entre el fracaso y el éxito. Es mejor trabajar en la educación de sus características ahora, cuando las consecuencias del descubrimiento fueron relativamente bajas, que más tarde cuando una mirada equivocada podría significar la vida de alguien. Estoy seguro de que todos ya han escuchado mi reputación, comenzó Aizawa mientras se paraba detrás del podio. Los rumores y los chismes no tienen cabida en nuestro salón de clases. Estás aquí para aprender, y ninguno de los empleados te será fácil porque sientes que te has metido en la trampa al ser colocado en mi salón de clases. Volvió a mirar alrededor de la habitación, asimilando sus reacciones iniciales a sus palabras. Arreglemos este asunto ahora, para que no distraiga de las lecciones por venir. Sí. Expulsé toda mi clase de primer año el año pasado y mucho de mi clase el año anterior. No, no lo hice porque yo odiaba a los niños o estaba en un viaje de poder o cualquier otra tontería que se haya extendido entre los estudiantes desde entonces. Algunos de los estudiantes se movieron en sus asientos, e Izuku tuvo que preguntarse qué otros rumores se habían difundido sobre Aizawa y sus métodos. Habiendo conocido a algunos de esos estudiantes expulsados, Izuku entendió exactamente por qué Aizawa había tomado las decisiones que él había tomado. Si alguien hubiera estado en un viaje de poder, hubieran sido esos primeros años, y eventualmente se habrían lastimado a sí mismos o a alguien más debido a eso. Sin embargo, los otros estudiantes no tenían el lujo de ese conocimiento, y su opinión sobre Aizawa como maestra había sido contaminada antes de que incluso entraran a su clase. Izuku había ignorado los susurros porque sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto sin explicar cómo sabía que no eran ciertos, pero esperaba que sus ideas falsas se resolvieran pronto. Aizawa merecía una clase que le diera el respeto que se había ganado, incluso si aún no lo sabían. Quizás el año de Izuku sería el primer año en que nadie fuera expulsado. Mirando alrededor de la habitación antes de que sonara la campana, no creía que fuera probable, pero aún así. Tal vez. UA tiene el programa de héroes más reconocido en el país, y la dificultad del examen de ingreso refleja el nivel de expectativas que se les impone a nuestros estudiantes cada año, continuó Aizawa, pero ese examen está destinado a medir el potencial solamente. Lo que se hace con ese potencial depende de usted. Si decide permanecer en este camino y graduarse con una licencia en 3 años, llegará un momento en que la vida de las personas dependerá de usted.
Los estudiantes en mis clases anteriores no tomaron esta responsabilidad tan en serio como deberían hacerlo, creyendo que podrían patinar a través del rigor de este curso a través del talento innato y la pura suerte sola. Puede que Aizawa no sea una persona con palabras de forma regular, eligiendo dejar tales declaraciones a Isashi, pero siempre parecía saber qué decir cuando importaba. Todos los ojos en la habitación estaban entrenados firmemente en Aizawa, su atención se bloqueó cuando dio la vuelta al podio. Ahora te digo que no es suficiente. Tendrás que trabajar más duro de lo que lo has hecho antes, tratando cada práctica y cada oportunidad que recibes con el cuidado que merecía. Entiendo que solo tienes primeros años y que esto será un ajuste de lo que estás acostumbrado, pero les he dado este consejo a mis alumnos cada año y cada año hay quienes se dejaron atrapar por las mentiras de su propia arrogancia. Si ser un héroe profesional es algo que realmente desean, no se dejen contar entre ese número. ¿Hay alguna pregunta? Aizawa parecía complacida por el silencio, aunque Izuku estaba seguro de que nadie más en la habitación se dio cuenta. En una nota relacionada, continuó, el diseño aproximado para su uniforme y cualquier otro equipo que requiera se vencerá al final de la semana. Si tiene una preferencia en la compañía que proporciona su equipo, asegúrese de una nota de eso en su hoja también. Tenga en cuenta que todos los diseños deben ser aprobados por el Comité de Seguridad Estudiantil de UA. Los uniformes que consideran el estilo sobre el uso y la protección no pasarán su inspección. No pierda su tiempo enviándoles diseños que no tenga en cuenta la funcionalidad de su peculiaridad. Esta había sido otra de las manías de Aizawa a lo largo de los años. Ser querido por el público era una de las formas en que los héroes profesionales se ganaban la vida, pero aquellos que pusieron la popularidad sobre la seguridad casi nunca vieron peligro real una vez que fueron descubiertos, y dieron un mal ejemplo para los estudiantes que ingresan a los programas de héroes que no sabían lo suficiente considerar las medidas de seguridad que deberían incorporarse a sus uniformes. Al igual que su discurso sobre la responsabilidad, Aizawa había tratado de dejar en claro que estas restricciones se establecieron para la seguridad de los estudiantes y cada año siempre existía la queja de que lo hizo simplemente porque podía. La cantidad de formas en que las personas malinterpretaron casi intencionalmente las motivaciones de Aizawa fue desconcertante. Ahora. No tiene sentido gastar hoy superando mis expectativas para ti en este programa. En cambio, vamos a pasar a una demostración práctica. Deja tus cosas. No las necesitarás. Nos vamos a estar haciendo un viaje afuera. Izuku sabía que esta prueba se acercaba. Aizawa se había asegurado de advertirle sobre lo que había planeado. Si alguien en su clase iba a tener un problema con su aceptación de las recomendaciones, entonces esta tarea probablemente era el momento en que se sentirían lo suficientemente cómodos en sus propias habilidades para hacerlo saber. Cuando se cambiaron a su ropa de gimnasia y se dirigieron al área abierta y cubierta de hierba detrás de los edificios principales de Yuei, Izuku mantuvo sus ojos en sus compañeros de clase, tratando de tener una idea de cuáles serían sus reacciones. Todoroki y Yaoyorozu ya sabían que no tenía ninguna peculiaridad, pero su condición de estudiante de la quinta recomendación se había mantenido en silencio. El periodista de afuera había confirmado que tampoco había habido filtraciones sobre su estado peculiar. La mayoría de sus compañeros de clase habían parecido lo suficientemente amables, pero ¿cambiaría eso cuando explicara cómo había sido aceptado? Quería pensar que no sería así, pero la experiencia le había enseñado a no esperar mucho en el camino del apoyo. Bakugou, al menos, no parecía que fuera a compartir el estado de admisión de Izuku, y aunque se negaba a estar agradecido por su antiguo amigo que mostraba cierta decencia común, Izuku no pudo evitar apreciar lo que este pequeño cambio en su personalidad podría significar. No es que todo haya sido perdonado, por supuesto, pero de todos modos sería interesante observarlo. Sin embargo, dejando a un lado a sus compañeros de recomendación, Izuku todavía no estaba muy seguro de qué hacer con el resto de sus compañeros de clase. El chico con anteojos de antes había parecido brusco, pero no podía estar completamente seguro de que eso no hubiera sido simplemente porque Izuku había estado en su camino. Al resto de los estudiantes solo le quedaban unos minutos para observar. No fue suficiente para leer sus peculiaridades, y mucho menos cómo reaccionarían al descubrir que él no tenía una. Izuku confiaba en que Aizawa tomaría el control de la situación si fuera necesario, pero esperaba que no fuera así. Aizawa no estaría allí para pelear sus batallas por él. Literalmente. Necesitaba aprender a manejar cualquier nueva gama de insultos que su situación pudiera provocar. Sus compañeros de clase solo tendrían que ser tan despiadados como la prensa una vez que se difundiera el rumor.
Cuando todos los estudiantes se reunieron afuera nuevamente, Aizawa se paró frente a ellos como lo había hecho en el aula. Hoy haremos una prueba de condición física, no muy diferente a las que has hecho en tus escuelas antes. La primera ronda completarás todos los eventos usando tu peculiaridad, sin embargo, te gustaría aumentar tus puntajes. Los estudiantes en la línea asintieron, como si esto fuera lo que esperaban hacer en su primer día oficial de UA. Una oportunidad para mostrar sus habilidades a su maestro y sus compañeros de clase. Una oportunidad para dejar que la competencia entre ellos comience temprano. Sin embargo, Aizawa aún no había terminado con sus instrucciones, e Izuku una vez más se encontró luchando contra una sonrisa. Sin embargo, en la segunda ronda, no se te permitirá usar tu capricho en absoluto. Cualquiera que use su capricho será descalificado de inmediato del resto de los eventos. ¿Sin caprichos? Toda la clase se había roto en susurros. Estaban en Yuei debido a sus peculiaridades y no se les decía que no las usaran. Una voz sobresalía del resto, y aunque Izuku no podía ver quién había hablado, Aizawa claramente lo había hecho. Su expresión se agrió. Hay una lección que aprender en todo lo que haces aquí en Yuei. Esta será tu primera. Como dije antes, no dejes pasar esta oportunidad. ¿Y Midoriya? Siéntate en esta primera ronda. Izuku sabía que se acercaba, pero aún así comenzó a escuchar su nombre. Aizawa lo enfrentó ahora, e Izuku encontró un lugar para mirar por encima de la cabeza de Aizawa, luchando contra el impulso de alcanzar la cadena que había metido debajo de su camisa. El enfoque directo, habían decidido después de discutir lo que Aizawa había planeado para su primer día, era definitivamente el mejor. Si Aizawa fue quien llamó la atención sobre el hecho de que Izuku no tenía peculiaridades, si se dirigió a él y actuó como si nada fuera de lo común, entonces con suerte el resto de la clase seguiría su ejemplo con la menor cantidad de comentarios. Si Izuku simplemente se sentó en la primera ronda, o lo completó sin mostrar una peculiaridad, dejó la puerta abierta para que cualquiera de sus otros compañeros de clase determinara el tono de la conversación. Izuku quería ser optimista, pero era mejor asumir lo peor e ir desde allí. Tal como esperaban, alguien preguntó, ¿por qué no tiene que hacer la primera ronda? Izuku pensó que podría haber sido la misma persona que había hablado antes, pero no miró a su alrededor para ver. Mantuvo la cabeza en alto, con los ojos fijos en el frente. No es que esto sea de tu incumbencia, pero en aras de poner fin a esta discusión para siempre, tus mejores resultados vendrán de la primera ronda porque usarás tu peculiaridad para aumentar tus resultados. Necesito ver los mejores resultados de Midoriya también o todo este ejercicio será un desperdicio para él. No tiene sentido que complete la primera ronda cuando no tiene un capricho para inflar su puntaje. Ahora. Pase a la línea de partida, comenzaremos con, ¿no tiene una peculiaridad? Izuku se volvió a esa pregunta, encontrando los ojos de la persona que había hablado. No sabía su nombre, pero algo sobre el compañero de clase hizo que su piel se erizara. Yaoyorozu parecía estar tan lejos de él como podía en la estrecha línea, e Izuku entrecerró los ojos. No, respondió simplemente, no lo hago. El chico miró de Izuku a Aizawa confundido. ¿Qué está haciendo él aquí entonces? Nadie más habló mientras miraban, aunque Izuku podía ver la misma confusión reflejada en algunas de sus expresiones. «Cállate y deja de perder el tiempo», gritó otra voz. Bakugou se abrió paso en la fila. «Él está aquí. Supéralo. ¿Podemos seguir adelante?» Izuku no podía decir si fueron las palabras de Bakugou o la expresión de Aizawa lo que hizo que el niño se calmara, pero de cualquier manera agachó la cabeza y volvió a la fila. Como decía antes de esa interrupción, muévase a la línea de partida en el otro extremo del campo. Comenzaremos con la carrera de 100 metros. El tono de Aizawa no dejó espacio para ninguna otra interrupción, la clase se movió rápidamente para seguir las órdenes de Aizawa. Izuku también comenzó a moverse, pero atrapó la manga de Bakugou cuando pasó. El peso de sus problemas tácitos todavía colgaba entre ellos, pero Izuku no pudo evitar estar agradecido por la forma en que Bakugou había desestimado casualmente los comentarios de sus compañeros de clase. Hace solo un año, Bakugou habría sido el mayor crítico de Izuku, pero ahora no parecía prestarle mucha atención. Isashi probablemente le diría que no es saludable, pero Izuku tomaría esa indiferencia ante el tormento que Bakugou le había hecho pasar cualquier día. Tal vez algún día tendrían que trabajar a través de su historia, pero Izuku tenía suficiente en su plato en este momento sin invitar a otra carga difícil e inevitablemente emocional a su carga. Gracias, dijo Izuku, a pesar de que la palabra le parecía extraña a Bakugou, de todas las personas. Bakugou resopló. Cállate. No hice nada por ti.
Un molesto extra perdía el tiempo. Izuku se soltó la manga. Lo que tú digas, respondió, encogiéndose de hombros. Bakugou volvió a resoplar pero no respondió, e Izuku se acomodó a la sombra del edificio para observar la primera ronda de ejercicios. Aizawa miró en su dirección por un momento antes de comenzar hacia el otro extremo del campo, e Izuku le dio un breve asentimiento. Él estaría bien. Todo iba a estar bien. Si bien la única razón de Aizawa para dejar que Izuku se sentara en la primera ronda realmente había sido asegurarse de que sus puntajes en la segunda ronda estuvieran donde debían estar durante la segunda ronda, Izuku no iba a dejar pasar la oportunidad perfecta. Es posible que no pueda escribir nada, pero a medida que el resto de su clase pasó por los diferentes eventos, Izuku mantuvo una lista actualizada de todo lo que observó. Las peculiaridades de sus compañeros de clase, como había esperado, tenían algún tipo de manifestación física, aunque algunas no eran tan obvias como otras. La chica invisible era la más obvia, aunque Izuku se preguntó cómo había superado el examen de ingreso regular. Su peculiaridad, aunque extremadamente útil, no parecía ayudar mucho contra los robots gigantes. Con toda honestidad, ella probablemente debería haber estado sentada con él a menos que hubiera algo más sobre su peculiaridad que él no sabía. El chico que lo había atrapado fuera de la clase era un velocista, la chica que había hablado con Bakugou parecía ser más ligera, otro compañero de clase parecía tener todas las características físicas de una rana. Eran exactamente los tipos de peculiaridades que Izuku esperaba encontrar en su clase. Sin embargo, al verlos, estaba claro incluso para él que no estaban aprovechando al máximo sus habilidades, aplicándolos en todos los ejercicios donde podían. Tenían un control decente sobre sus habilidades, al menos. Si lograban quedarse, Aizawa podría enseñarles cómo pensar fuera de la caja. Sus reacciones a esta primera experiencia con el estilo de enseñanza de Aizawa dirían mucho sobre su disposición a escuchar lo que tenía que decir. Los últimos 2 años de clases de Aizawa no habían tenido tanto éxito en darse cuenta del punto del ejercicio, pero eso fue probablemente lo mejor al final. No habrían sido héroes profesionales exitosos de todos modos. Cuando terminó la primera ronda, Aizawa les dio a todos un descanso de 5 minutos para descansar antes de la siguiente ronda, e Izuku se levantó lentamente, estirándose desde donde se había puesto rígido por estar sentado en un lugar durante tanto tiempo. No había razón para que se preocupara. Había pasado por estos ejercicios cientos de veces. Mientras no se dejara distraer e hiciera lo mejor que pudiera, todo estaría bien. Tipo. Izuku se sobresaltó. Detrás de él estaba un chico rubio con el que aún no había hablado, un rayo zigzagueante sobresalía obvio contra su cabello claro. ¿Sí? Preguntó Izuku, preguntándose de qué podría tratarse esto. ¿Eres realmente peculiar? Y Odu por supuesto, de eso se trataría esto. Sí lo soy. Izuku había esperado que el recién llegado se burlara como el chico de antes, pero en su lugar, recibió una gran sonrisa. Eso es súper impresionante. Soy Kaminari Denki. El chico saludó. Debes tener algunas habilidades especiales para entrar en Yuei sin una peculiaridad. ¿Te gustaría compartir? ¿Yo qué? Izuku había esperado muchas reacciones diferentes ante la revelación de que no tenía peculiaridades, pero la fácil aceptación y exuberancia de Kaminari no había sido una de ellas. Todoroki, Yaoyorozu y Bakugou sabían un poco de lo que era capaz, pero hasta donde los demás sabían, Izuku no había hecho nada para ganarse su lugar en la escuela. Bueno, obviamente hay una razón por la que estás aquí, ¿verdad? Kaminari todavía le sonrió, e Izuku no pudo evitar darle una mirada de evaluación. Yuei no te dejaba patear, no cuando tienen ese examen de ingreso estúpidamente peligroso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hiciste para impresionarlos? El interés sincero de Kaminari casi hizo que Izuku quisiera compartir, pero afortunadamente su descanso de 5 minutos había terminado. Izuku le lanzó a Kaminari una sonrisa. Lo siento, Kaminari. No nos gustaría hacer esperar a Aizawa Sensei.